Amables televidentes, llegó el viernes, preludio del fin de semana y arrancó el Telematutino 11. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos y apoyarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, qué bueno que ya es viernes 23 de octubre, como siempre aquí estamos para comentarles las informaciones más importantes del país y del mundo. También tenemos una interesante entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema diferente, pero no menos importante, quizás muy importante. Se trata de la participación de la doctora Mercedes Vázquez, quien es abogada pro vida, y también del doctor Darío Marcelino, quien es abogado pro vida también. Así que esto es parte de nuestro contenido, la invitación como siempre para que permanezcan con nosotros. Bien, tenemos muchos temas. Ustedes saben que en el caso de Odebrecht inicialmente metieron más de una docena, pero posterior fueron sacados algunos y el procurador de entonces, Jean Alain Rodríguez, le dijo al país que se hizo un archivo provisional. Después, cuando hubo el cambio de mandos, nos enteramos que el archivo había sido definitivo. Los que fueron liberados en ese momento fueron Temístocles Montaz, Alfredo Pacheco, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo de Olio, Rudy González y Radamés Segura. La mayoría de esos que están ahí los metieron ahí para hacerle daño. Un Bernardo Castellanos, que lo hemos tenido entrevistado muchas veces, Bernardo ha sido el crítico más contundente que tiene Punta Catalina. Ahora, hay casos ahí, como Temístocles Montaz, que reconoció que recibió $10 millones de Ángel Rondón, pero que él se lo entregó al partido. Bueno, pues la noticia del día es que se ha solicitado a la magistrada Keila Santana, jueza de instrucción, que conozca la apertura del archivo, es decir, conocer e introducir de nuevo estos casos que fueron cerrados provisionalmente y nos mintieron. Bueno, Ramón, ahora queda de parte de esas autoridades que den a conocer lo pertinente y que se hagan las indagatorias, las entrevistas del lugar, y que si no procedía para un archivo definitivo y si se abre ya no está ni siquiera en categoría de provisional, pues entonces que se conozca ante el país si algunos de esos que se mencionan en ese listado tienen alguna vinculación con los sobornos específicamente. Y bueno, la sociedad queda a la espera de que este caso siga esclareciéndose hasta las últimas consecuencias, como ha acontecido en la mayoría de los países, o en todos los países, excepto República Dominicana, que fueron señalados por la propia empresa Odebrecht como países que recibieron sobornos para la aprobación de obras. Ya veremos cuál será definitivamente el caso dominicano. ¿En qué termina esto? Por otro lado, en el día de ayer, en una actividad denominada Forecast on the Americas and the Caribbean, el presidente Luis Abinader afirmó que es momento de invertir en República Dominicana, que el país se puede posicionar como un nearshore, como un hub logístico regional y eliminar la burocracia gubernamental. Es verdad, la posición geográfica de República Dominicana es envidiable. Con los conflictos que hay entre China y los Estados Unidos, muchas empresas de Estados Unidos instaladas en China, y también que ahora por el tema de la pandemia, al darse cuenta de la distancia, hay una gran oportunidad de traer inversión extranjera para que se instalen en República Dominicana empresas norteamericanas, pero el presidente reconoce que hay problemas burocráticos. Incluso él habla de someter una ley, yo no sé para qué, una ley de burocracia cero. Aquí no se necesita una ley para usted eliminar la burocracia, aquí lo que se necesita es voluntad política y eliminar las trabas y que todo sea expedito y que no haya cobro de comisiones como lo hubo en el pasado de funcionarios que había que darle su dinero para hacer las aprobaciones. Pero República Dominicana tiene un potencial extraordinario de atraer inversión, especialmente inversión norteamericana. Así, Ramón, mira, el presidente Abinader dice que nosotros tenemos privilegios, que tenemos las infraestructuras, facilidades para la inyección de capitales y los acuerdos de libre comercio de los cuales la República Dominicana es signataria. Todo eso es cierto,
Pero también es cierto que hemos visto constante denuncia de inversionistas extranjeros, donde muchas veces se van desencantados. Aquí han venido proyectos fabulosos que por intereses de grupos no han pasado, o porque no dieron comisiones, no pasaron. Y se viola sistemáticamente la ley con permisos que deben ser aprobados provisionalmente en X cantidad de tiempo y no se hace. También tenemos el tema que se ha convertido en una traba según los empresarios dominicanos, y es el tema de la energía eléctrica. También el tema de nuestro código laboral, que ha sido señalado como una traba. Y también la seguridad jurídica, que muchas veces se ha visto cuestionada. Pero se ha visto cuestionada y hemos tenido que pagar en arbitraje internacional porque las reglas definitivamente no están claras y porque alguien hizo acuerdos que muchas veces, no sé si pasó por debajo de la mesa del Ejecutivo, pero en definitiva eran lesivos para el país, algunas inversiones y algunos acuerdos, y eso ha sido así. Si el presidente y el gobierno definen realmente una línea de actuación, claro que sí que tenemos mucho potencial, pero salvando todas esas diferencias que hemos mencionado anteriormente. Efectivamente, yo recuerdo, tú tienes mejor memoria que yo, Jacqueline, porque nosotros incluso yo creo que hicimos una entrevista. Había un inversionista extranjero que quería instalar una planta de biomasa para trabajar con la basura del vertedero de Duquesa, y no hubo manera de que ese señor le aprobaran eso. Y así como ese, hay muchísimos proyectos de gente que ha venido aquí y se ha ido desencantada cuando ve toda, porque le ponen las dificultades, es para que el tipo o se asocie o para que dé dinero. Yo creo que para eso no hace falta una ley, lo que hace falta es voluntad, porque ahora más que nunca necesitamos inversión extranjera, y no solamente en hoteles, sino en industrias, en empresas que creen trabajo. Hoy culmina la comisión senatorial que entrevista a los diferentes aspirantes, a los 300 y pico de aspirantes, a integrar el pleno. El trabajo ha sido muy elogiado. Yo vi un video de Sergio Tulio Castaño donde ha elogiado la transparencia y la apertura de la comisión. La semana que viene ellos empiezan a reunirse. Es una tarea difícil porque hay mucha gente ahí, mucha gente con todas las condiciones. Yo puedo mencionar, por ejemplo, un Freddy Ángel Castro, Trajano Vidal Potentini, que ha escrito una colección de libros sobre temas electorales, el doctor Bonelli Vega, y por supuesto mi candidato a la presidencia, el doctor Ramón Madera Arias, porque reúne las condiciones de experiencia, capacidad, honestidad y verticalidad. Pero de cualquier manera, de antemano hay que felicitar la labor de esa comisión, que incluso hasta su presidente en algún momento se enfermó de COVID, pero se reintegró. Ha sido una tarea ardua en tan poco tiempo entrevistar 300 y pico de personas. Ramón, y la modalidad de que el país en tiempo real pudo tener acceso a ver esas participaciones, a tener su listado de candidatos preferidos. Se han hecho, algunos han hecho ranking de quién lo hizo mejor, de cuáles fueron las mejores exposiciones, propuestas, mejores currículum, etcétera. Pero hay de dónde escoger. Han habido entrevistas muy buenas, otras penosas y otras no tan buenas. Pero tenemos de dónde escoger, y qué bueno. Felicitamos al Senado de la República y a esa comisión, y lo que se espera es que se haga una escogencia de personas capacitadas, que reúnan el perfil que la sociedad quiere y que el país necesita, y ya eso es el día 6 de noviembre. Así que vamos a conocer quiénes serán los integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral, y esperamos que nos impresionen agradablemente en ese sentido. Hay una buena noticia, y es que ayer el ministro de Energía y Minas anunció un contrato con la empresa norteamericana Apache Corporation para iniciar exploraciones de hidrocarburos en San Pedro de Macorís, mi tierra natal. Óyeme, eso sería una gran cosa para la República Dominicana, que aparezca petróleo. Esa empresa va a invertir $13 millones en 6 años, porque la exploración petrolera toma tiempo. Toma tiempo, pero cuando una empresa de esa naturaleza está decidida, es porque hay indicios bastante
importantes de que hay gas natural y hay petróleo en la cuenca de San Pedro de Macorís. Ramón, pero que ya se ha confirmado anteriormente de que nosotros tenemos una reserva y tenemos petróleo, tenemos gas natural y otros minerales importantes. El tema está en la exploración, que como tú dices, lleva mucho dinero, porque hay que ver cómo se hace y después que una empresa gasta X cantidad de recursos, bueno, pues quiere ser partícipe de la explotación. Entonces ahí es que el Ministerio de Energía y Minas y el Poder Ejecutivo tienen que jugar un papel fundamental para defender los intereses de la República Dominicana, porque son energías son recursos no renovables y una vez que se acaban, se acabaron, pero de que tenemos esa riqueza, gracias a Dios la tenemos. Habrá que ver si es viable la explotación y eso sería muy bueno para la República Dominicana, que tuviéramos petróleo en calidad de ser explotado, porque a veces no vale la pena explotarlo si durante la exploración se determina que sería muy costoso y entonces ahí se hace una ponderación de qué tan factible es o no explotarlo, pero todo eso lo vamos a tener y qué bueno que tanto el anterior incumbente de Energía y Minas, el doctor Antonio Isaconde, estaba conteste a esa realidad y se hicieron los estudios del lugar y el nuevo ministro también Almonte está en esa misma tónica, lo cual le da una seguridad al país de que se va por el camino de hacer lo correcto en cuanto a esa materia. Si tenemos riqueza y recursos, pues los dominicanos debemos, obviamente, resguardando nuestro patrimonio, hacer uso de ellas. Y finalmente, el Fondo Monetario Internacional, que cada 3 meses hace revisiones, en la revisión de octubre, ellos estiman que la economía dominicana va a caer 6% en este año. Eso es brutal. Para que se tenga una idea de lo que eso significa, cuando la crisis del 2003 y 2004, la crisis por la quiebra bancaria, la economía cayó un 1%. Y eso generó 1,5 millones de pobres y una hiperinflación. Ahora, afortunadamente, hay estabilidad, pero la economía va a caer 6%. Y ellos dicen que va a crecer 4% el año próximo. Yo quisiera preguntarte, Jacqueline, amables televidentes, ¿cuándo va a terminar la pandemia, Jacqueline? Esa era mi pregunta, Ramón. Y además yo veo muy optimista en la proyección de un crecimiento de un 4%, cuando no tenemos la certeza, ni nadie la tiene, de cuándo va a terminar la pandemia. Y no solamente el tema es que termine aquí en la República Dominicana, sino que también termine en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sustentados en el ingreso de dólares. Nuestra principal actividad económica es el turismo. Y en esos países que nosotros recibimos turistas, si tienen todavía, si persiste el tema del COVID, pues es más difícil que ellos viajen. Entonces, eso no se sabe. Y esa proyección de un 4% me parece bastante optimista, quizá demasiado optimista, para la República Dominicana sobreponerse cuando se habla de la pérdida de cerca de 1 millón de empleos. Destruir algo es muy fácil, construirlo muy difícil. Habrá que ver si de verdad esa recuperación es tan rápida como dicen algunos sectores, que sí, que nos estamos recuperando, pero habrá que ver, eso lo determina la cantidad de empleos que se creen y también cómo se dinamiza el comercio y las actividades económicas, que definitivamente son el termómetro para saber si hay crecimiento, si hay una evolución o no. Habrá que ver. Sí, todavía aquí los funcionarios locales son más optimistas. El presupuesto del año 21 se elaboró sobre la base de asumir que la economía va a crecer un 5% y que la norteamericana va a crecer un 4%. Pero yo te hice la pregunta porque todo esto depende de la pandemia. Por ejemplo, en marzo, el fondo y todos los organismos decían que la economía dominicana iba a crecer 0%. Yo recuerdo que en este programa yo dije, eso no es verdad. Después, en abril, el fondo dijo que la economía iba a decrecer un 1%. Ya vamos por 6%. Entonces, todo esto depende de que finalmente de que haya una vacuna. Porque fíjense como en Europa,
están volviendo a cerrar. Países que habían abierto totalmente, que estaban dando hasta clases, restaurantes, toda la economía. España, Francia, Alemania, volviendo a cerrar, volviendo incluso a trancar a la gente. Entonces, el problema de la economía dominicana es que depende fundamentalmente del turismo. Y aunque usted aquí baje el contagio, los europeos no van a venir a República Dominicana, porque ellos tienen problemas en sus países. Entonces, eso es una especie como de ver una bola de cristal. Usted predecir el crecimiento el año que viene, o todavía predecir lo que va a pasar en lo que queda de año, que apenas quedan 2 meses. Eso es muy difícil, porque usted depende de los rebrotes, y depende de que... Y las vacunas hasta ahora, la desgracia es que la vacuna más avanzada, la de Oxford, murió uno de los voluntarios que se la aplicaron, y todas las vacunas que tenían posibilidades, como la de la Pfizer, todas han tenido problemas con las pruebas clínicas. Es decir que lo primero es que no se sabe cuándo vamos a tener vacuna. Y solo cuando haya vacuna y se pueda aplicar a la mayoría de la población, es que entonces se podrá decir que la economía va a comenzar a sacar la cabeza. Por eso es que hay gente que es más pesimista y habla del 22. Ramón. Ya el momento de la... Sí. Claro. En Europa están hablando del 2023, Ramón, ni siquiera del 2022, porque la recuperación no es mágica. Y yo te voy a decir algo, hay mucha división científica en cuanto a las opiniones sobre la vacuna. La comunidad científica está trabajando 24 horas mundialmente en tiempo real para investigar sobre el COVID, que es algo que es desconocido al día de hoy, y trabajando en la vacuna. Algunos científicos no son tan optimistas con el tema de la vacuna. Pon tú que salga una, Ramón. Yo no sé, aunque pase algunos protocolos, si la gente estará definitivamente en disposición de ponerse la vacuna, porque no deja de ser un riesgo con algo que es nuevo y que no está probado. Entonces, cimentar nuestra esperanza en una vacuna que no se sabe realmente, porque estaban hablando de que en septiembre, que después con octubre. Señores, la verdad es que no se sabe. No se sabe, y cuando aparezca una o aparezcan 2 o 3, porque hay varias que se están ensayando simultáneamente, habrá que ver si la población, no solamente la dominicana, sino la del mundo, estará en disposición de ser conejillo de Indias, porque puede salir muy bien, pero puede salir muy mal. Pueden tener complicaciones y pueden llegar hasta la muerte. Es decir, habrá que esperar. Pero mientras tanto hay que trabajar con lo que tenemos, y siempre, como que ustedes hacen los ingenieros, Ramón, que ustedes calculan las vigas, los puentes, etcétera, con el mayor punto de estrés, ¿verdad? Factores, de carga y demás. Sí, y a partir de ahí hacer... Con mayor factores de seguridad. Con factores de seguridad. Exacto. Señores, pero factores de seguridad. Entonces aquí sería así mismo. Sí, trabajar con los sectores que tenemos y tratar de tirar para adelante con lo que se pueda, sin pretender grandes cosas, sin pretender que el gobierno va a hacer milagros, porque es una situación, lo más grave que le ha pasado a la humanidad es esta pandemia, porque esto es más grave que la Gran Depresión del año 29. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, esa sí no se detiene. Abierta todas sus sucursales, prestando servicios, brindando préstamos a todos los sectores, pero especialmente a los sectores productivos, porque es una forma de contribuir a la recuperación. Como anunció Jacqueline, tenemos una entrevista diferente. Hoy vamos a hablar del tema de Provida, de las causales del aborto, de un proyecto de ley que hay en el Congreso sobre igualdad, etcétera. Vamos a conversar con la doctora Mercedes Vázquez y el doctor Darío Marcelino. Ambos son abogados Provida. Quédense con nosotros, eso es en pocos minutos.